Vamos a ver el título del mensaje para esta mañana. El quiasmo de la última cena. Ahí tenemos una palabra muy rara. Quiasmo. Requiere definición, requiere aclaración. Esta tosecita viene de Bogotá, porque estuvimos en tierra templadita y luego fuimos a la tierra fría y gracias, hermana, y agarramos ahí una tos. Pero vamos a ver si el verano de Houston me la cura. Bueno, quiasmo es una figura literaria. En otras palabras, es una manera de escribir o una manera de expresarse o de decir algo. Y esa manera de hablar o de escribir tiene una estructura de dos partes. Entonces, en la primera parte, las ideas van más o menos en este orden: 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda parte van las mismas ideas, pero en orden contrario: 5, 4, 3, 2, 1. Esa es la idea del quiasmo. Vamos a ver un ejemplo más literal. No son todos los que están, ni están todos los que son. Las mismas ideas en diferente orden. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Tal vez usted ha oído lo mismo. El quiasmo, tal vez usted lo ha oído como retruécano, que es otra palabra que podría ser sinónimo de quiasmo. Por ejemplo, siempre se ha de decir lo que se dice y nunca decir lo que se siente. A ver otro ahí. Una cosa es comer para vivir y otra cosa es vivir para comer. Entonces esta forma de hablar es interesante porque usa la repetición y es fácil de recordar, y la repetición sorprende al oyente, lo despierta y es fácil de recordar las ideas. A ver, vamos a ver si tengo otro ahí en transparencia. Bueno, esos son los de Jesús, pero hay uno que dice: si fracasas en prepararte, te estás preparando para fracasar. Jesús también usó el retruécano. Aquí tenemos, por ejemplo, un retruécano de Jesús en cuanto al día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús usó eso. Aquí tenemos otro. Noten cómo la primera idea se repite al final. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ese es otro quiasmo. Entonces, los quiasmos, ahí tenemos unos ejemplos sencillos, cortos. Pero el quiasmo también se usa en relatos más extensos. Por ejemplo, el relato del diluvio, si usted lo observa, desde que entran los animales al arca, entra Noé, vienen las lluvias, se va inundando la tierra, el arca sube y luego se repite el mismo proceso de hechos hasta que salen del arca. O sea que el relato del diluvio está hecho en forma de quiasmo. Incluso vi una figura donde muestra toda la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En el medio está Levíticos y todo muestra cómo el monte Sinaí, donde se recibió la ley, queda en medio de todo ese relato. Entonces es un quiasmo, como llega hasta ese clímax y luego desciende hacia la derecha.
¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros pensamos en la cena del Señor, la mayoría de la gente tiene en la mente el cuadro de Leonardo da Vinci, famoso cuadro. ¿No lo han visto? Una mesa, Jesús, los discípulos, y lo tienen en algunas casas. Y eso es lo que nos viene a la mente. Sucede que Leonardo da Vinci es un gran pintor, escultor, ingeniero, inventor, un hombre tremendo. Y él pintó ese cuadro de la cena en forma de quiasmo. Vamos a mirar cómo él lo usa en el arte. Noten que en medio de la mesa, más bien en la mitad de la mesa, está Jesús, ¿verdad? En el centro del salón o de la estructura, de la arquitectura, está Jesús. Y también está en medio de los discípulos. ¿Y cuál es el quiasmo? Bueno, los discípulos están en grupos de 3. Y hay 2 grupos a la izquierda y 2 grupos a la derecha. Y hay 11 ventanas. La ventana del medio enmarca a Jesús. Y luego hay 5 ventanas para la izquierda, 5 para la derecha. Si usted mira el techo, la forma en que está diseñado también está centrado en Cristo, y el piso. Entonces Leonardo da Vinci, para mí la única cosa en que se equivocó fue en el tipo de mesa que usó, porque esas no eran las mesas del Nuevo Testamento. Las mesas del Nuevo Testamento eran bajitas y ellos estaban recostados en divanes. Esa mesa no es del contexto que se usaba en ese tiempo. Pero teológicamente, Leonardo da Vinci nos puso a Cristo en el centro. Lo que Leonardo da Vinci está diciendo es la persona clave, la más importante, la que domina la escena, la clave del rompecabezas, la principal pieza del rompecabezas es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Si tú lo quitas de ahí, pierde sentido todo. Queda un vacío. Los seres humanos tenemos la tendencia a remover a Cristo del lugar que le corresponde. Han habido denominaciones, congregaciones, iglesias y ministerios que comienzan bien, exaltando a Cristo, y de pronto se olvidan y lo remueven y ponen otra cosa. Cuando quitas a Cristo de su lugar, viene un desorden, viene un caos. Pero cuando pones a Cristo en el lugar que le corresponde, todo lo demás comienza a encajar. Ayer estaba oyendo de un ministerio famoso aquí en los Estados Unidos que comenzó muy bien. Y de pronto la persona que lo dirige se pone en el centro, comienza a gastar dinero, comienza a andar en carros lujosos, se compra su avión, anda en primera clase, come en los mejores restaurantes y viene el caos. Termina en la cárcel porque removió a Cristo de su lugar. Si nosotros como iglesia mantenemos a Cristo donde le corresponde, entre nosotros va a haber armonía. Van a haber algunos problemitas, porque no todos somos iguales ni pensamos iguales. Pero mientras mantengamos a Cristo en su lugar, podremos sobrevivir como iglesia. Y sabe una cosa, su matrimonio. Si la pareja pone a Cristo en el lugar que le corresponde, se van a entender, se van a acomodar, se van a someter cada uno a Cristo y va a funcionar. Pero si quitas a Cristo del lugar que le corresponde en tu matrimonio, va a venir el desorden, va a venir el caos. Leonardo da Vinci, ingeniero, inventor, muchas cosas era él, pero nos dejó una buena lección en este cuadro. El lugar principal le corresponde a Cristo Jesús.
Pero veamos qué dice Jesús acerca de lo mismo. ¿Qué dice Cristo acerca del mismo tema? Busquemos en Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Vamos a leerlo despacio. Dice el versículo 19 que hay que contestar ese teléfono o apagarlo. ¿Así dice? No dice así. A ver, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hay unas versiones que dicen que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama o es derramada. En estos dos versículos hay tres necesidades y esas tres necesidades las suple el Señor Jesucristo. Y si Él suple esas tres necesidades, entonces Él es el centro de lo que se está relatando acá. Él es la persona clave, la más importante. La primera necesidad que Jesús menciona es que era necesario que Él fuera sacrificado. Era necesario que su cuerpo fuera sacrificado. Versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. O como dicen otras versiones, partido. Aquí Jesús está diciendo lo que sucedería con su cuerpo al día siguiente. ¿Y qué iba a suceder? Que iba a ser quebrantado, partido, entregado. Como una ofrenda se entregaba en el altar del templo, de la misma manera iba a ser dado el cuerpo de Cristo. Y el propósito con que ese cuerpo iba a ser sacrificado era por vosotros. O sea, en nuestro beneficio, a nuestro favor. Y este es el concepto que el Nuevo Testamento desarrolla más adelante como la gracia de Dios. La gracia de Dios quiere decir un regalo, algo que nosotros no merecemos por nosotros. En la doctrina de la responsabilidad individual del creyente se enseña que cada uno es responsable por sus actos. Cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas. Pero si cada uno de nosotros va a ser responsable por nuestros pecados, miren lo que pasa, que son muchos. Ya les expliqué que si sacamos el promedio de nuestros pecados en un año, no van a ser 2 o 3, ni los vamos a contar con nuestras manos, van a ser miles. Van a ser miles. Y si multiplicamos esos pecados de un año por la edad que tenemos, el primero que sale perdiendo soy yo, porque acabo de cumplir 79. Y cada uno saca su cuenta. Entonces nosotros venimos a ser como ese condenado a la cárcel que lo condenan por asociación para delinquir tantos años, según el código de su país. Tráfico de droga, tantos años. ¿Qué más? Secuestro, ¿no? Asesinato, tantas personas mató. Y le van sumando, y entonces la persona tiene 50 años y lo condenan a 200 o 300 años. No le alcanza la vida para pagar los delitos que cometió. Esa clase de personas somos nosotros. Si vamos a responder por nuestros pecados, no nos alcanza la vida. Entonces es cuando el Señor Jesucristo dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esa es la gracia de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, reflexionando sobre lo mismo en Romanos 12:1, dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente o racional. Y la palabra culto se puede también traducir como adoración, que es vuestra adoración inteligente o racional. O sea que deberíamos nosotros hacer por Cristo lo mismo que Él ha hecho por nosotros. La segunda necesidad que Jesús menciona aquí es que era necesario que su sangre fuera derramada. Porque el verso 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, otra vez, que por vosotros es derramada. Esta copa. Y la mostró, la compartió con ellos. El nuevo pacto. Nuevo porque había un viejo pacto. Ese viejo pacto fue sellado con sangre. Y ya sabemos todos de qué trata el viejo pacto, ¿no? De la ley y todas esas cosas que habían que cumplir. El viejo pacto. El nuevo pacto también tenía que ser sellado con sangre. Y la víctima que iba a proveer esa sangre, el mismo Jesús. Por eso Él dice, esta copa en mi sangre, es mi sangre que por vosotros es derramada o se derrama. Otra vez la gracia de Dios a favor nuestro, por nosotros mismos. ¿Qué pasaría con la sangre de Cristo? Sería derramada. ¿Cómo? Con golpes, con el látigo romano, con la corona de espinas, con las heridas de los clavos, con la lanza del centurión para verificar que él ya había muerto. Y el propósito, a favor de nosotros. Hoy nosotros no vemos sangre en nuestros cultos. ¿Ha asistido usted a algún culto donde haya sangre? No. Eso para nosotros es raro. En el cristianismo la sangre, la única sangre que se ha visto fue la que Jesús derramó en la cruz. En el judaísmo continuaron haciendo sacrificios en el templo, pero pocos años después de la muerte de Cristo el templo fue destruido y los judíos ya no pudieron volver a hacer sacrificios ni a derramar sangre. Entonces ni ellos ni nosotros, pero ellos no tienen sangre para que cubra sus pecados o para que remueva sus pecados. Porque la ley de ellos dice que sin derramamiento de sangre no se remueven, ni se cubren, ni se limpian los pecados. Tienen ese problema. Nosotros no tenemos sangre en nuestros cultos, pero tenemos la sangre de Cristo. ¿Y por qué no hemos vuelto a ver sangre? Bueno, el libro de Hebreos lo explica. Vamos a mirar Hebreos capítulo 9, versículo 24. Leamos, voy a leer. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, en el templo de Jerusalén. No entró allí a ese santuario, figura del verdadero que está en los cielos, ¿no? Sino que Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al templo, al lugar santísimo, cada año con sangre ajena. O sea, cada año eso se repetía. Ahora el versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario a Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos que comienza con Cristo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. La palabra pecado también significa separación. Entonces tenemos al hombre, tenemos a Dios y hay una separación. Y esa separación la quita Cristo. Entonces Cristo es la persona más importante y en el momento que nosotros vamos a celebrar la cena, debemos recordar eso.
que no se trata de que pronto el más importante soy yo, o usted, o su ministerio. El más importante siempre es Cristo. Y que en casa yo no soy el más importante. El más importante es Cristo. Y eso va a traer orden, sentido y propósito en nuestras familias y en nuestra iglesia.